Nuevamente, gracias a todos y a todas. Damos la bienvenida en esta oportunidad y gracias por tu participación. Me refiero en este momento a Efraín Buritica, una persona significativa de esa historia, de ese desarrollo del campo de la psicología o de las psicologías, como prefieren llamarlo. Gracias, Efraín, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Albert. Yo creo que es más bien un honor haber sido invitado a participar de, diría yo, este hermoso proyecto de reconstruir la historia de nuestro Instituto de Psicología. ¿Y qué significa en esa línea la Universidad del Valle para ti? Asumo que un montón, pero en tus palabras, ¿qué significa esa universidad para ti, Efraín? Pues es, diría yo, mi tercera casa. La primera, la de mis padres, la segunda, la universidad y la tercera, donde vivo ahora, con mi familia. Pero yo llevo 23 de mis 40 años de vida en la Universidad del Valle. 23, 24 años. Entonces, más de la mitad de mi vida la he pasado allí. Hice mi pregrado, mi maestría, mi doctorado y soy profesor nombrado de la universidad hace casi 12 años. Entonces, pues, la Universidad del Valle lo es todo para mí. Es mi centro de formación, mi lugar de trabajo, de desarrollo personal, profesional, académico. Y pues, creería yo que de ahí no me sacan a menos que sea con dos pies al frente. De esos buenos hijos de familia que no se quieren ir de su hogar. Sí, pero me gradué de cada cosa que entré, cada iniciativa académica la he terminado. Por favor, Efraín, si eres tan amable, cuéntanos esa historia que ya diste como una pequeña pinceladita de pues, que has hecho toda tu carrera, tanto académica y profesional, en Univalle y es pues un tesoro grande para ti esta institución. Nárranos, cuéntanos esa historia de la formación académica y cómo han sido esos pasos tan interesantes hasta llegar a lo más actual, por favor. Bueno, pues durante el bachillerato, empecemos por ahí, pues tuve varias inquietudes o intereses antes de llegar, de escoger qué iba a estudiar en la universidad. Pero siempre hubo una motivación de fondo para mí que surgió también mucho de ver televisión y de leer, ¿sí? Y era el estudio del comportamiento, ¿sí? Y cuando digo el estudio del comportamiento, no necesariamente era del comportamiento humano, sino en general del comportamiento de la especie y del comportamiento animal en general. Entonces, cuando ya tengo un ICFES, al estar terminando el 11, y pues con ese ICFES yo podía entrar a cualquier carrera en Univalle. Entonces yo digo, bueno, ¿qué voy a estudiar exactamente que vaya, en donde vaya a encontrar ese interés particular del estudio del comportamiento? Entonces yo dije, pues hay como tres opciones: medicina, biología o psicología. Entonces, me di a la tarea de buscar los pensum de cada una de esas tres carreras en la universidad. Yo no tenía otra opción que entrar a Univalle, pues porque mis papás no tenían los recursos económicos para pagarme una universidad privada. Y pues digamos, tampoco lo estaba pensando o considerando, pues porque la Universidad del Valle, lema de esa época de los años 90, la mejor para los mejores. Entonces yo dije, pues si yo tengo la posibilidad de entrar a la Universidad del Valle, la mejor del suroccidente colombiano, pues para qué voy a buscar iniciativas en las que ni siquiera hay recursos económicos para ingresar. Entonces busqué los tres pensum de medicina, biología y psicología y pues en biología la descarté porque es que tenía que estudiar microorganismos, el reino vegetal, y dentro del reino animal, pues digamos muy poco o nada se refería al estudio del comportamiento. A medicina, digamos que la descarté también, digamos, por razones similares, porque en medicina había que estudiar un montón de cosas que no tenían que ver con el comportamiento.
Eh, Asumo, disculpa que te interrumpa ahí en ese instante, pero es sí, sí. importante este detalle. Asumo que tenías un puntaje de ICFEX altísimo para aspirar a una de esas, como medicina especialmente, lo cual el puntaje de ICFEX o de examen de estado debe ser normalmente muy alto. Sí, sí, pues digamos que quizá me ha tenido que dar la pelea en medicina porque medicina era el programa de pregrado en Univalle en esa época que más exigía puntaje. Yo tenía más de ese nivel primario, pero aún así probable, de pronto no quedaba porque es que la gente que entraba a medicina tenía unos puntajes. En esa época el puntaje iba hasta 400, ¿no? No sé si te tocó ese mismo. Bueno, pedían 340, 350, 340 para medicina, 350, perdón, 360 pedían para medicina, 3, 350, 340 pedían para ingeniería electrónica, que era el segundo más alto de la universidad, y 330 en el 97 pedían para psicología. 330. Creo que nunca en otro momento se pidió un ICFES tan alto para psicología. No sé si tienes otra impresión de eso. Claro, eso debido a la demanda tan intensa, cada vez mayor de personas queriendo entrar a esas áreas. Bueno, y entonces sí, yo descarté medicina, empezando porque a mí no me gustaba esa idea de trasnochar. Y en medicina, pues mejor dicho, hay que dedicarse a hacer turnos desde el tercer año. Y pues no había, digamos, a pesar de que mi interés era un interés de origen biológico, pues en medicina obviamente componente biológico lo había por todo lado, pero relacionado con el comportamiento muy poco. Y particularmente me sorprendió que en psicología había una línea muy clara de formación en lo biológico para esa época, ¿sí? Te estoy diciendo que en el pensum había fundamentos biológicos para la psicología en primer semestre, neuroanatomía en el segundo, neurofisiología o psicofisiología en el tercero, etología en el cuarto semestre. Eh, Luego había un bache en el quinto, y luego en el sexto, que uno ya escogía los énfasis. Entonces había neuropsicología uno, 2, 3, y fuera de eso, si uno escogía el componente clínico, pues obviamente también podía escoger psicoanálisis uno, 2 y 3. Y pues para mí en esa época, el psicoanálisis, y todavía en esta época, para mí el psicoanálisis no está lejos de lo biológico, ¿sí? Y eso en parte, estimado Efraín, es por ese aporte vital de Gabriel Arteaga que llega después de cursar su estudio de maestría en Nueva York, llega a la Universidad del Valle como en el 92, 93, por allí más o menos, y comienza a ahondar mucho ese campo biológico de la psicología, neuropsicología y demás. Claro, claro. En ese momento, Gabriel Arteaga, en mi cohorte, Gabriel Arteaga nos dio clase en psicofisiología y luego en neuropsicología. Y digamos, ahí fue que yo conocí a Gabriel, quien después me llevó por la senda que llevo hasta hoy, ¿sí? Entonces, esa fue la forma como, digamos, llegué yo a la psicología, porque decidí estudiarla porque, digamos, tenía una línea clara de estudio del comportamiento y no solamente del comportamiento humano desde el punto de vista individual, que es lo que clásicamente uno le ayuda a definir lo que es la psicología, sino que también había un componente claramente biológico en el estudio del comportamiento humano. Pues de hecho, hasta había un curso de etología. Etología es el estudio del comportamiento animal, no del comportamiento humano específicamente. Sí, por supuesto, lo hubo en esa época porque a principios de los 90 no había ese curso que yo recuerde aún, ni recuerdo haberlo visto en el Pensum. ¿Y qué Y otros ahora tampoco, aspectos creo. volvió a desaparecer entonces? Sí, el curso lo daba, que en paz descanse, el profesor Oscar Sierra. Él no lo dio. Y cuéntanos posterior desarrollo, bueno, si quieres ampliar la parte de cómo fue
ese pregrado hasta llegarlo al final y tu práctica y tu parte que tiene que ver con la tesis y de allí a cómo se desarrolló tu maestría y ahí hasta lo reciente. Ok, bueno, en primer semestre, pues para mí fue complejo, fue el estudio del curso justamente de fundamentos biológicos, porque nos lo dio un profesor que venía del bachillerato, un profesor hora cátedra, que venía del bachillerato, y no, pues dejaba mucho que desear la calidad de la formación que él daba, y, y de hecho yo hablé con los directivos del programa y el profesor no lo volvieron a contratar ahí en adelante. Y yo fui luego profesor de ese curso. Mis primeros pinos como docente universitario los di haciendo ese curso. Y yo, pues digamos, al menos las 2 veces que lo di, digamos, yo lo reorganicé, lo reorienté para hacerlo, pues digamos, para mejorar su calidad. El segundo semestre, cuando vi neuroanatomía, el curso nos lo dio la profesora Marta Escobar. Me imagino que tuviste clase con ella, que la conociste. No, No, la no, no profesora Marta recuerdo. Escobar es la esposa del profesor Hernán Pimienta. ¿A ti quién te dio neuroanatomía? ¿Pimienta? No, a nosotros nos enseñó el profesor Villalobos, apellido Julio, Villalobos. Julio Villalobos. Julio Ah, Villalobos nos enseñó bases imagínate que, fisiológicas de la conducta humana, claro. imagínate que el profesor Julio Villalobos falleció en el año 2009 y yo soy el reemplazo de él. Las vueltas que da la vida. Te Sí, admiré señor. mucho a ese señor, una persona muy decente, muy noble, muy tranquilo. Sí, pues Y una, yo no tuve mucha interacción con él, porque, como te contaré más adelante, pues yo entré fue al grupo de investigación de los profesores Marta Escobar y Hernán Pimienta, pero yo no, ellos no tenían mucha relación entre ellos, esos eran dos grupos de neurociencias diferentes, ¿sí? Bueno, cuando yo estudié neuroanatomía, a mí me pareció impresionante, ¿sabes? ¿Sí? Me gocé la entrada al anfiteatro. Eh, Creo que de mis compañeros era el que más puntajes sacaba en los exámenes de neuroanatomía. Y a mí me encanta esa vaina. Yo preguntaba todo el tiempo en clase. Yo no estudiaba para los parciales. Como que lo que yo iba leyendo y lo que yo iba escuchando en clase, eso como que se me quedaba. ¿Sí? Y me encantó muchísimo. Y sobre todo cuando ya después me di cuenta como que en qué trabajaban en términos investigativos, aún más. Luego psicofisiología, nos lo dio la mitad Oscar Sierra y la otra mitad Gabriela Arteaga. Ahí fue que conocí a Gabriela Arteaga, pues como profesor, porque mi interacción con él se hizo más fuerte, fue ya más adelante hacia el final de la carrera. Y luego etología nos encantó muchísimo. Creo que te contó Fernando Marmolejo en su entrevista que nos tocó hacer el trabajo práctico haciendo registro detallado de la conducta de diferentes especies en el para, zoológico. en el zoológico. No, a mí no había quien, teníamos entrada libre al zoológico, yo me la pasaba ya metido siempre que no tuviera que ir a Univalle. A mí me encantaba esa vaina. Y nos tocó estudiar las Aracloroptera, que son unas guacamayas verde con rojo, porque llevaban muchos años allí y no se reproducían. Y el papel de nosotros era determinar, plantear hipótesis acerca de por qué no se reproducían y cómo podría mejorarse eh, el ambiente de estos animales para mejorar o para iniciar su reproducción. Luego, cuando decidimos, en quinto semestre, bueno, yo tomé algunos cursos, obviamente, en la primera mitad de la carrera con Blanca, Cecilia Orozco, Blanca Cecilia Orozco. Ella nos dio procesos cognitivos como en tercer o cuarto semestre por allí, y que ese curso tenía un componente cognitivo y otro componente conductual, ¿no? Ella, de hecho, venía del conductismo y de la luego modificación. En sí, palabras de ella, no se vaya a enojar de pronto la doctora Blanca Cecilia Blanca, Orozco, venía de la modificación del comportamiento, que ella aclara que es algo muy distinto, sí, más bueno, avanzado.
Bueno, sí, pongámoslo conservemos la referencia de ella, de la modificación del comportamiento a la cognición. Y es ella quien me recluta, creo, como en quinto, sexto semestre, yo creo que era como quinto. Ella un día al terminar una clase, ella también nos dio introducción a a la psicología cognitiva. Ella también nos dio ese curso. Y en una de esas clases, al finalizar, ella llegó y me llamó a un lado y me dijo, Efraín, ¿a usted le gustaría trabajar, hacer investigación en el centro de investigación, en el centro de estudios en psicología, cognición y cultura? Y yo le dije, uy, claro que sí, doctora, encantadísimo. A mí, una de las cosas que más me ha gustado eh, en la vida es generar nuevo conocimiento, ¿sí? Investigar. Y como han dicho muchos de tus entrevistados, ese es uno de los fuertes de la formación en psicología del instituto o de la escuela o de la facultad de psicología, como queramos llamarla ahora, porque creo que es una motivación siempre en la búsqueda del saber, ¿sí? En encontrar nuevos conocimientos. Y claro, a mí me dicen, ¿usted quiere investigar en el centro en el Centro de Investigación en Psicología, Cognición y Cultura? Y yo de una dije, claro que sí. Y entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer? Ella me dijo, no, pues empiece a ir a mi oficina y va a trabajar con la profesora Miralba Correa y conmigo. Y yo, listo, profe. Y también al mismo tiempo reclutaron a Diana de Castro, ¿sí? A Diana Patricia, que hoy en día es la directora del grupo de cognición y lenguaje en el cual se inició conmigo. ¿Sí? Ella y yo iniciamos juntos a hacer investigación al mismo tiempo en el grupo de Miralba y de Blanca, y ella hoy lo dirige. ¿Sí? Ustedes estrenan un milenio, porque eso fue empezando muy el 2000, Sí, conforme lo que 2000, narra 2000. Fernando, estrena milenio profundizando la psicología de la cognición con ellas. Sí, exactamente. Y entonces allí yo estuve en el grupo de Miralba y de Blanca hasta finales del 2001. Yo estuve como casi 2 años, año y medio, 2 años allí. Cuando, cuando digamos, me salgo del grupo, la historia empieza porque en el curso de metodologías de la investigación que nos dio Rebeca Pucci, la profesora Rebeca, ella tuvo en una clase como invitado al profesor Gabriel Arteaga. Y ella lo invitó para que él hablara de otras formas de adquirir conocimiento, de generar conocimiento en psicología. Y entonces lo que hizo Gabriel en esa clase fue exponernos qué era lo que él hacía durante su doctorado en el Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle. En ese momento Gabriel empezó su doctorado, si mal no estoy, en el año 97, justamente en el mismo año donde yo ingreso a psicología. Y él entra a hacer el doctorado dentro de Univalle. Él hizo el doctorado en ciencias biomédicas, con énfasis en neurociencias, en el Centro de Estudios Cerebrales dirigido por el profesor Hernán Pimienta y Marta Escobar. Entonces él llega a esa clase de Rebeca Puche y él expuso lo que estaba haciendo. Y palabras más, palabras menos, él dijo que él estaba estudiando la organización citoarquitectónica, es decir, la organización de las neuronas en la corteza prefrontal de humanos neurotípicos, es decir, de personas entre comillas que no tienen ninguna patología. Y que y mostró variantes en esa organización de los sujetos, entre comillas, normales o controles versus los esquizofrénicos. Y eso a mí, mejor dicho, me revolvió las entrañas, me volvió loco. Porque una de las cosas que más me ha gustado de la psicología, de estudiar psicología, es la psicopatología, el trastorno mental. Y entre ellos, para mí, hoy en día todavía lo es, uno de las patologías más enigmáticas es la esquizofrenia. Y cuando él llega y me dice, mire, es que la organización neuronal
del sujeto esquizofrénico es más o menos esta versus el neurotípico es esta, eso a mí me volvió loco. Estás en silencio, Alberto. Me imagino que nos vas a contar algo desarrollaste hasta una ponencia muy interesante en ese aspecto de la esquizofrenia que en la entrevista a Gabriel Arteaga menciona que le llamó fuertemente la atención, escuchando esta ponencia tuya como tal. Sí, bueno, hace 2 años, un estudiante de doctorado mío, que es un profesor de psiquiatría, de neuropsiquiatría de la Universidad del Valle, y organizó una especie de simposio de actualización para psiquiatras en trastornos mentales, en esquizofrenia específicamente. Y él me dijo, y él ya había visto, pues, lo mucho que yo sabía, porque yo no investigo en esquizofrenia, que lo mucho que yo sabía sobre la neurobiología de la esquizofrenia. Y yo le dije a él, pues dejemos, ¿por qué no invitamos más bien a una autoridad mundial en neurobiología de la esquizofrenia? Y pues lo intenté por todos los medios convencer para que viniera y diera su conferencia, pero no, nunca fue posible. Entonces yo le dije, listo, yo hago la conferencia. Y hice una conferencia en el hospital psiquiátrico, en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, otro hora llamado San Isidro. Eh, sí, eso se llenó, habían hasta un auditorio auxiliar, había como más de 200, 300 personas, casi todos ellos estudiantes de psiquiatría o psiquiatras, y vieron la conferencia y parece que gustó muchísimo la conferencia. Y esa es una de las últimas veces, probablemente es la última vez que me vi con Gabriel. Hace como 2 años no veo a Gabriel. Y creo que te adelanté porque estabas primero cuando precisamente contándonos de recién la época cuando lo conoces a él. Claro, entonces terminada esa clase en la que Gabriel habla de qué estaba haciendo en su doctorado, porque él habló de cómo hacía los experimentos en el laboratorio de la Facultad de Salud y no sé qué. Yo terminada esa clase, yo me paré, me fui y le dije, profesor, ¿usted no necesita a alguien que le ayude a lavar los trastes del laboratorio? Me ofrezco. Y él me dijo, la verdad es que sí. Y le cogí la caña, me cogió la caña, y al cabo de un par de días, yo estaba en el laboratorio de neuroanatomía de la Facultad de Salud, haciendo un proceso que hoy en día pues para mí es básico en el laboratorio, que es inmunistoquímica, procesando el tejido cerebral de humano para poder ver las neuronas al microscopio. Y él me decía, vea, lave esto, lave lo otro, ayúdame a preparar esto aquí, esto, lo otro. Y cuando terminamos el proceso, llegaba y me decía, Efraín, venga, mire al microscopio esto. Y yo quedaba enamorado de cada célula que veía al microscopio, ¿sí? Y en ese momento yo quedé convencido de que lo que yo quería hacer el resto de mi vida era eso. Y eh, ahí empezó el problema o la ruptura con lo que yo estaba haciendo en el centro, en el grupo de investigación en lenguaje y cognición. Porque llegó el momento en el cual yo tenía que decidir, creo que era al final de octavo semestre, en qué iba a ser la práctica y en qué iba a ser la tesis o el trabajo de investigación final. Yo tenía algo claro y es que yo quería hacer mi práctica en clínica, porque si para mí algo en ese momento definía mi quehacer como psicólogo cuando terminara la carrera, con seguridad, era la clínica. Entonces yo dije, no, yo hago la práctica en clínica como de lugar. Pero la tesis, la hago en el grupo de lenguaje y cognición con las profesoras Blanca y Miranda. Y yo ya tenía un ofrecimiento. Uno de los cursos de psicoanálisis los tomé con el profesor Mauricio Rivas, a quien también entrevistaste. De hecho, el hermano de él es quien me invitó a dar la conferencia de esquizofrenia. El hermano Mauricio Rivas tiene un hermano que se llama Juan Carlos Rivas. Es profesor de la Universidad de Psiquiatra y fue estudiante de doctorado mío hasta el año pasado que se graduó
de doctor en ciencias biomédicas. Entonces, en uno de los cursos que nos dio Mauricio Rivas, también al final de, la clase, de una clase, él me llamó aparte y me dijo, Efraín, es que quiero hacerle una propuesta. Y yo, ¿qué sería, profe? Y entonces él me dice, ¿a usted le interesaría hacer su práctica clínica dirigida por mí en el hospital psiquiátrico? Y eso para mí fue algo similar a lo que me ofreció Blanca en su momento cuando me dijo que si quería hacer investigación en el grupo de ella, o a la respuesta de Gabriel cuando le pregunté si quería que le lavara los trastes en el laboratorio. Me fascinó la idea. Claro, además era todo un honor que el profesor Mauricio Rivas le dijera a un estudiante que si quería que le dirigiera su práctica clínica. Yo creo que la mayoría de la gente estaba esperando eso, ¿sí? Y me lo ofreció a mí. Y yo le dije, claro que sí. Y de una le dije que sí, sin pensarlo. Con mayor razón, porque es normalmente al contrario el proceso. El estudiante Claro, busca al claro, mentor para que le claro, asesore. claro, no, claro. No, o sea, yo estaba contando con suerte, con toda la suerte del mundo. Y yo de una le dije que sí. Entonces resulta que yo un día llegué y me senté con las profesoras Blanca y Miralba y les dije, y ahí estaba Diana de Castro también en esa reunión. Yo necesito como, se supone, ¿por qué estaba Diana en esa reunión? Porque se suponía que Diana y yo íbamos a hacer juntos la tesis de psicología y la íbamos a hacer en lenguaje y cognición, en la línea de investigación pues, del grupo. Y entonces yo ya le había dicho a Diana lo que yo pensaba, que yo mi práctica la iba a hacer en clínica, pero que el trabajo de investigación sí era allí en el grupo. Pues les dije a las profesoras lo que yo estaba pensando, ¿no? Y la profesora Blanca llegó y me dijo así, o todo o nada. O sea, que yo no tenía derecho a escoger la práctica en clínica y la tesis en cognición. Y cuando me dijo todo o nada, pues claro, yo en esa época tenía Pues, muestra de 21. un apasionamiento muy fuerte hacia esa Sí, sola sí, línea. claro. Y ella empezó a hacerme ofrecimientos, como por ejemplo, que Efraín, piénsalo bien, mira que por ejemplo tú haces la tesis con nosotros también, ve la práctica con nosotros y te conseguimos una pasantía en la Universidad de Barcelona, donde ella estaba haciendo el doctorado con Miralba, creo. Incluso te puedes ir a hacer allá un posgrado, no sé qué. Y entonces, no, a mí ella, por más que me ofreciera, yo no, yo dije, no, para mí es innegociable hacer la práctica en clínica. Y entonces ella se ratificó al final la profesora Miralba no me dijo nada en ese momento. Se Eh, resignó. sí, yo, no, o respetó, digamos, esos intereses míos. Y la profesora Blanca sí al final me dijo, o todo o nada. El caso es que en ese momento yo inicio una gastritis crónica. Nunca en mi vida había tenido gastritis. En ese momento se confluyeron varios problemas en mi vida. Uno, en mi casa habían problemas económicos. Tanto que mi papá, que siempre fue el que me incitó a educarme, a formarme, etcétera, etcétera, llegó a decirme, Efraín, es probable que tengas que, no te pueda pagar más la universidad y tengas que trabajar para ayudarnos en la casa. Eso para mí fue un acabose. Se formó un problema entre él y mi mamá porque mi mamá dijo, ¿cómo es posible que el muchacho a 3 semestres de acabar su carrera lo vayamos a sacar de la universidad para que trabaje? No, resolvamos este problema entre usted y yo. Bueno, tenía ese problema en la casa y tenía ese dilema allá en el grupo, porque yo no tomé la decisión inmediatamente, sino que yo les dije a ellas, bueno, déjenme, yo lo pienso. Y yo lo pienso es que tuve una crisis de pánico que me llevó a hospitalización. ¿Sí? Yo tuve un ataque de pánico con gastritis aguda severa. Estuve 2 veces hospitalizado en el año 2001 por esa situación. Y terminé haciéndome, me metí a hacerme un psicoanálisis. Terminé de psicoterapia. Digamos que desde el punto de vista médico, yo cambié mis hábitos alimenticios, porque eso también, digamos, era
algo nocivo que tenía en mi vida antes de ese evento. Yo cambié mis hábitos alimenticios desde esa época y hasta el sol de hoy. Tengo nuevos hábitos alimenticios y me metí a hacerme un psicoanálisis. Estuve en psicoanálisis 3, 4 meses a razón de 2 sesiones por semana. Pues al final creo que tomé la decisión y tomé la mejor decisión que creo que haya tomado en mi vida, o la más fuerte, la más difícil, y fue decirles a Blanca y a Miralba, muchísimas gracias, pero entonces si ustedes dicen todo o nada, es nada. Adiós. Muchísimas gracias por todo lo que aprendí en este año y medio, 2 años en el grupo, por haberme reclutado, por haberme formado no solamente como psicólogo, sino como investigador. Pero muchísimas gracias y hasta luego. Y mientras yo estaba haciendo psicoterapia, el profesor Mauricio Rivas renunció a la universidad porque ya llevaba como 7 años hora cátedra y él me dijo que él no estaba dispuesto a seguir como hora cátedra. Y entonces me quedé sin tutor para la práctica. Entonces lo reemplazó Gabriel Arteaga. Gabriel asumió la práctica en psicoanálisis con orientación psicoanalítica en el psiquiátrico y yo la hice con él. Y Gabriel, entre tanto, también me hizo una propuesta para hacer el trabajo de investigación final del pregrado. Y no, pues para mí eso fue negocio redondo, porque estaba con Gabriel en el laboratorio. Él me estaba ofreciendo hacer la tesis de él en el Centro de Estudios Cerebrales, ¿sí? Y Y se, eh, se salió de su zona cómoda y regresar al psicoanálisis, que fue parte de la raíz de la formación de Gabriel Arteaga, para acomodarse a tu necesidad de la práctica en el psiquiátrico. claro, claro, claro. No, y además yo había tenido, cuando yo escogí los campos de aplicación en sexto semestre, escogí cognición y escogí clínica. Y en clínica vi todos los cursos de psicoanálisis y todos los de neuropsicología. De hecho, valga decir, mucho mejor para mí Claro, los de psicoanálisis que los de neuropsicología. Lo puedo decir me, hoy re, en día. me refiero, Efraín, al doctor Gabriel Arteaga, que él Claro, de joven empezó por el psicoanálisis, pero después se fue por la parte biológica, lo narra en su entrevista, y después dejó, asumo yo, a un lado o archivado el aspecto de claro, la terapia psicoanalítica, y contigo lo retoma. claro. Justamente por eso yo mencionaba que yo había tomado los 3 cursos de psicoanálisis. Yo tenía una, digamos, fuerte formación en psicoanálisis a lo largo de toda la carrera y entonces a él le tocó, entre comillas, estudiar conmigo para dirigirme la práctica. Y pues, como tú bien sabes, todo psicólogo que haga práctica clínica debe tener su terapeuta. Pues entonces, él era mi terapeuta durante la práctica mía en el hospital psiquiátrico. Y yo hice 6 meses en sala de mujeres agudas, codirigido por un psiquiatra amigo mío hoy en día, Eduardo Castrillón. Y luego Eduardo Castrillón, cuando yo ya terminé mi práctica en el psiquiátrico y me iba a ir a devolverme, entre comillas, para mi casa, para el Instituto de Psicología, él me dice que si me interesaría extender mi práctica, pero para llevarme a Hospital Día, al Hospital Día del Hospital Psiquiátrico, que él lo dirigía, él dirigía el programa de Hospital Día. Y yo le acepté que sí. Y estuve en el Hospital Psiquiátrico otros como 4 meses más. Mejor dicho, Básicamente, tú ibas llegando a esos espacios principalmente por invitación, no porque tú buscaras esas oportunidades a veces. sí, claro, no, digamos, yo las deseaba, pero yo no me imaginaba que se pudiesen darme. Y todas se dieron, la verdad, sí, de hecho. Y listo, ¿en qué hice mi tesis de psicología? La hice en el Centro de Estudios Cerebrales, en esa época en la que Gabriel me llevó al grupo. Los profesores Pimienta y Escobar me ofrecieron hacer la evaluación comportamental de ratas que ellos habían montado recientemente un modelo de isquemia cerebral en ratas. Entonces tenían a 12 estudiantes de doctorado, médicos, uno de ellos psiquiatra, 12 estudiantes de doctorado haciendo isquemia cerebral, haciendo cirugía para generar isquemia cerebral en ratas. Todo un Y ellos, paradigma.
Sí, de hecho ellos, es el primer grupo en Colombia que desarrolló e implementó ese modelo de isquemia cerebral en Colombia, por allá en el año 97, creo que fue, o 98. Cuando yo llego en el 2002 al grupo a hacer la tesis de pregrado, ellos me dicen que necesitan hacer evaluación comportamental de esos animales antes y después de la cirugía. Entonces yo con Gabriel diseñamos un protocolo de evaluación del aprendizaje visoespacial de la rata antes y después de la isquemia cerebral. Y entonces esa fue mi tesis, que en la entrevista de Gabriel, Gabriel dijo que no se acordaba exactamente en qué había hecho la tesis yo, Tú ya pero explicaste ese detalle, qué interesante. sí, yo hice la tesis en el, creo que se titulaba Evaluación del aprendizaje visoespacial en ratas pre y post isquemia cerebral. Pues digamos, de ahí no salió nada, digamos, novedoso, excepto pues la experiencia y todo el conocimiento que se adquirió durante el proceso, pero pues digamos, eso no llegó a un término, a un desarrollo, un conocimiento, digamos, importante o específico, no. Pero Igual digamos, igual asumo marcó un derrotero en Colombia, algo que quizá no se había articulado aún hasta ese momento. no sé si en Colombia, pero en la Universidad del Valle sí. De seguro. Pues mira, fue tanto, la profesora Blanca se ofuscó tanto conmigo porque yo me fui del grupo, que ella un día llegó a decirme que ella se dio cuenta en que yo iba a hacer la tesis. Y ella dijo, no ha habido el primer psicólogo de la Universidad del Valle que trabaje en animales que no sean los humanos. Y usted no va a ser el primero. Así me dijo. Como quien dice que yo no me iba a graduar con ese trabajo de investigación. Yo me acuerdo que ese día, cuando ella me dijo eso, yo fui inmediatamente donde Gabriel y le dije, mira lo que me está diciendo Blanca. ¿Eso es posible? ¿Ella puede llegar a interponerse para que yo me gradúe como psicólogo por hacer el trabajo de tesis en este campo? Y él me dijo, no, no se preocupe, ella no puede hacer eso. ¿Sí? Además, ¿quién dice que la psicología no puede utilizar otros biomodelos para estudiar paradigmas? Entonces yo le dije, ah, bueno, listo. Y pues sí, yo me gradué con eso. Sí, la profesora Blanca no podía efectivamente hacer nada contra ello. Tu terapeuta fue tu terapeuta, tu mentor y tu amigo en últimas. Sí, Gabriel se volvió en ese momento un mentor, casi un segundo papá para mí. Pues yo no hice psicoanálisis con él, ¿no? Mi psicoanálisis lo hice con un psicoanalista, pero él sí me hacía terapia, digamos, post intervención psicológica que yo hacía con los pacientes o en el psiquiátrico o en el servicio psicológico de la universidad, donde también hice una práctica de 6 meses. Y de allí, Efraín, asumo pues un tiempo después comienzas a adentrarte en otros aspectos hasta llegar a una maestría y seguir en esa línea profundizando hasta lo reciente. No, mira que siguieron los ofrecimientos. Yo ya estaba terminando, a mí se me extendió el trabajo de investigación del pregrado por 1 año y medio. O sea, mi pregrado duró 6 años y medio. A mí también me No era tocó para, la, a mí no me, era para también me to- menos. a mí también me tocó la crisis, el cierre del año 98, ¿no? Bueno, Llevaba solo un semestre y cerraron la universidad. te tocó tropel por todo lado prácticamente. Sí, Rollo aquí, rollo allá. sí. Y entonces ya estaba terminando el pregrado, la tesis de pregrado. Y durante la tesis de pregrado, si bien yo estaba haciendo mi tesis de pregrado en el Centro de Estudios Cerebrales, durante toda la tesis de pregrado, yo escasamente vi a los profesores Marta Escobar y Hernán Pimienta como 2 veces. Una al comienzo, donde ellos me dijeron qué iba a hacer, me hicieron firmar un documento de propiedad intelectual y, y ya al final, cuando yo ya estaba terminando, ellos se dieron cuenta que yo iba a todas las reuniones del grupo y que cuando preguntaban por algo comportamental en los animales que ellos estaban trabajando, yo era el que respondía. Entonces, ellos vieron que yo iba, o sea,
todo el tiempo que yo no estuviese en el psiquiátrico en práctica, yo me la pasaba allá, en el laboratorio de ellos. Entonces ellos vieron en mí pues ese interés, eh, y como faltando 2 meses para que yo me graduara como psicólogo, me llamaron a su oficina y me dijeron: Efraín, ¿a usted le interesaría una beca de joven investigador de Colciencias? Y yo les dije: ¿y eso qué quiere decir? Entonces me dicen: palabras más, palabras menos, Efraín, que por 1.200.000, en esa época, año 2002, 2003, 2003, por 1.200.000 mensual durante un año, usted es nuestro esclavo. Y yo: ¿y qué quiere decir que sea su esclavo? Me dice: que haga todo lo que le digamos que debe hacer en el laboratorio, formarse y trabajar en el laboratorio. Eso para mí era como si me hubieran dicho: ¿te quieres ganar el cielo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época la mayoría de mis compañeros estaban diciendo: no, qué pereza salir ahora a trabajar. A la mayoría de los psicólogos les ofrecen 800.000 pesos. En esa época el mínimo, no me acuerdo por cuánto estaba, como por 600.000, algo así. Y yo no tenía claro, hasta ese día en que me citaron a su oficina, yo no tenía claro en qué iba a trabajar cuando me graduara. Yo dije: pues si en algo será buscar trabajo como psicólogo clínico. Y yo ya había tentado el mercado. Específicamente, a mí me hubiese gustado quedarme a trabajar como psicólogo clínico en el psiquiátrico. Y de hecho, el ofrecimiento ya me lo había hecho el doctor Eduardo Castrillón, el psiquiatra que me había dirigido allá. Y yo le había dicho que sí, y hicimos las averiguaciones y que no, que la única plaza que había disponible para psicólogo se la iban a adjudicar en esa época a la hija de un exgobernador del Chocó. Y yo le dije: ah, no, yo contra eso no puedo competir porque a mi papá no lo conoce nadie, ¿sí? Entonces, yo dije: no, pues ahí no fue. No, cuando los profesores Pimienta y Escobar me llamaron a su oficina y me hicieron ese ofrecimiento, yo de una dije, sin pensarlo, sí. O sea, era el sueño hecho realidad. Iba a dedicarme por un año, al menos, a hacer investigación en lo que yo más quería, porque eso ya se había convertido en mi pasión, las neurociencias, y que me iban a pagar por eso, por estudiar más o menos, que me iban a pagar. Ya no era yo Estaban el que iba a sirvi pagar. te estaban sirviendo en bandeja de plata lo que necesitabas y querías. Por supuesto. Entonces, yo dije que sí. El contrato digamos, el proceso de contratación se desarrolló durante esos 2 meses siguientes, y prácticamente el día en que yo me gradúo es el día en que yo empiezo en el Centro de Estudios Cerebrales a hacer mi beca, a desarrollar mi beca o ejecutar la beca como joven investigador de conciencias. ¿Sí? Y eso fue por un año. Al cabo de ese año, los profesores Pimienta me pagaron, me consiguieron una beca y me enviaron a Venezuela, a Maracaibo, a un curso de una semana, todo pago, en neurobiología de las enfermedades neurodegenerativas. Y casualmente ese Colciencias pagaba muy mal, ¿no? El primer pago, se suponía que el pago era mensual, el primer pago me llegó casi a los 6 meses. Yo, cuando llegó ese pago, yo ya debía toda esa plata porque me la había pasado prestando dinero para poder cumplir. Y cuando yo me fui para Maracaibo a ese curso, coincidió con que una semana antes yo me tenía que matricular en la maestría en ciencias básicas médicas, porque yo ya había decidido que yo iba a hacer la maestría ahí, con ellos. No tenía ni plata. Me tocó pedirle a los profesores Pimienta que me prestaran la plata para inscribirme a la maestría, y ellos me dijeron: ¿y usted por qué no tiene plata? Yo les dije: porque Colciencias no me ha pagado, me pagó hace 6 meses, casi como 4 meses, y yo ya debía esa plata. Y para el viaje, pues yo no me puedo ir con una mano adelante y otra atrás, pues tengo que llevar algo de dinero. Ellos me pagaron la inscripción a la maestría, yo se las devolví cuando me pagó Colciencias, y cuando volví de ese curso, me matriculé en la maestría, hice mi maestría como por 2 años, un año y medio, 2 años, más o menos me demoré en la maestría,
una maestría de investigación en la que normalmente el promedio es de 3 a 3 años y medio de duración, porque es de investigación, no es de profundización. Pero yo me demoré menos, año y medio, 2 años, porque durante ese año de la beca de joven investigador, lo que hice fue adelantar el trabajo de investigación de la maestría, ¿sí? Y yo hice una publicación del trabajo de la maestría con el profesor Pimienta, y por el documento que se escribió de la tesis de maestría, la presentación de ese documento y el artículo que se publicó, me dieron la tesis laureada. ¿Sí? Era la primera tesis laureada del grupo del Centro de Estudios Cerebrales. ¿Sí? Y acabo la tesis. Todo un hito teniendo en cuenta que era un psicólogo el que la estaba formulando. Segundo psicólogo del grupo. No soy el último, pero soy el segundo como de más o menos 6 o 7 que ya han pasado por el grupo. Sí, porque el primero era Gabriel, pero yo me gradué de la maestría y Gabriel todavía no se ha graduado del doctorado. Ya casi lo empatabas. Sí, porque yo entré a la maestría, yo terminé la maestría en el año 2007 e inmediatamente me matriculé en el doctorado. ¿Sí? Seguidamente, sin Sí, de parar. una, o sea, sí, de una. Yo terminé en abril del 2007 mi maestría y en junio me estaba matriculando al doctorado en ciencias biomédicas. En términos coloquiales, ¿no te azaraba mucho estar de laboratorio en laboratorio, de intensidad clínica en lo clínico y no salir de allí prácticamente por días y por horas y por semanas y por meses? ¿No te generaba algún aspecto Angustia. en la monotonía? No, Albert. Te aclaro una cosa. Yo solo hice clínica durante mi práctica supervisada en el pregrado. Después de que yo me gradué, no he hecho una sola consulta. O sea, yo abandoné la clínica y abandoné la cognición. Que me encanta la clínica, sí. Cada vez que alguien me dice, uy, necesito que me acompañes a atender a este paciente porque quizá tiene un problema neurológico y quiero descartarlo, yo me apunto y yo voy. Si van a hacerle la entrevista a un paciente que va a ingresar por supuesta esquizofrenia, maravilloso, me encantaría ir, pero yo no he hecho clínica desde que me gradué del pregrado, no la he hecho. Es Y decir, para que una responder, vez te encarretaste por la investigación y te quedaste en investigación. sí, y ahí sigo. Y yo no, y digamos, desde hace un par de años voy cada vez menos al laboratorio, pero mi pasión es procesar el tejido cerebral en el laboratorio y luego verlo al microscopio. Esa es mi ¿Sí? pasión. Te interrumpí mientras que introducía la parte del doctorado. ¿En qué es área, en qué focalización se da eso? ¿O si es en aspectos similares a lo anterior de la maestría? Sí, pues el grupo de investigación, el Centro de Estudios Cerebrales, tiene dos líneas de investigación. Siempre las ha tenido. Una es desarrollo de la corteza prefrontal humana. En esa hice mi tesis de maestría. Y la segunda línea es respuesta celular a la lesión cerebral. En esa hice mi trabajo de doctorado. El trabajo de doctorado lo hice en quizá uno de los proyectos más grandes que ha tenido el grupo en su historia, en sus 40 años de vida, que es en estudio cualitativo y cuantitativo del trauma craneoencefálico en humanos. ¿Sí? Cali es la meca del trauma craneoencefálico por la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la ciudad, En producto moto. de la Mucha gente cantidad de anda en moto. personas. Sí, la mayoría de la... Entonces, ¿qué ocurre? La gente se accidenta en moto, se da un totazo en la cabeza, bueno, en todo el cuerpo, pero entre las partes del cuerpo en la cabeza, termina en un servicio de urgencias y lo tienen que operar porque si no se muere. Y en la cirugía de emergencia le destapan el cráneo para que la inflamación procese se desarrolle hacia arriba y no hacia adentro, porque si se desarrolla hacia adentro se muere, se hernia la persona. Y algunas veces el tejido que se inflama no vuelve a su lugar de origen. Entonces tienen que buscar aquellos sectores dañados y los sacan y eso se va a la basura generalmente.
Nosotros en el grupo lo que hicimos fue decirle a los neurocirujanos, miren, venga para acá. Ese pedazo que van a botar, pásenlo. Son contusiones cerebrales. Ese tejido no le sirve al paciente, no le sirve al sifón por donde lo tiran. Entonces vengan y nosotros lo colectamos en nuestro laboratorio y lo analizamos. Y colectamos tejido cerebral del año 2004 o 2005 hasta el año 2009. Y yo empecé mi doctorado en el 2007, pero yo ya venía trabajando en ese proyecto desde que se inició en el 2005, ¿sí? Por eso entré a hacer mi doctorado allí. Ahora, Efraín, cuéntanos un poco cómo llegaste a la vinculación formal de ser un docente como lo eres hoy en día, y ni siquiera en psicología, en el campo médico, como tengo Bueno, entendido. pero entonces empecemos esa historia porque yo sí fui profesor de psicología primero. Ah, Yo me gradué de psicología, de psicólogo en el año 2003 y finalizando el 2004, dado que no me llegaba el dinero de la beca de Colciencias completo, entonces yo les dije a los profesores que yo necesitaba que se me concediera un tiempo para trabajar. Y Gabriel me consiguió un trabajo que solo era un día a la semana, y era ser profesor del Instituto de Psicología, enseñando fundamentos biológicos para la psicología, el curso de primer semestre. Entonces, yo fui profesor del Instituto de Psicología primero en Buga y Palmira, un semestre. Y al cabo de ese semestre yo le dije a Gabriel que, pues la verdad, era más lo que uno se gastaba y yendo y viniendo y almorzando en Buga y en Palmira que lo que uno se ganaba. Entonces, ¿qué le agradecería si de pronto me podía conseguir el mismo trabajo, pero en Meléndez, en Cali, claro. en Cali? Entonces, él me lo consiguió. Y hice un semestre de fundamentos biológicos en Meléndez, en Cali. Y de ahí eh, no volví a hacer más. Ah, bueno, luego fui profesor de neuropsicología 1 en la sede Buga, por un semestre nada más. Y de ahí no volví a ser más profesor de psicología. Fueron las únicas 3 veces en que fui profesor de psicología. Y en el 2007, en el 2008, una compañera del Centro de Estudios Cerebrales, que era profesora de neuroanatomía o de sistema nervioso en medicina en la Universidad Santiago de Cali, ya terminaba su maestría y se iba para su ciudad porque ella era de Bucaramanga. Y me dijo que me dejaba recomendado para que me contratara para reemplazarla en la Santiago a ella. Y yo la reemplacé. Fui un semestre, por 8 meses, fui profesor de la Santiago en medicina, dando sistema nervioso. Y esa fue la primera vez que fui profesor oficialmente de sistema nervioso para medicina, en el 2007. Y Otro, 2008, perdón. otro hito siendo un psicólogo de base el que la enseña. Claro, pero yo ya tenía mis pinos en el grupo, en el Centro de Estudios Cerebrales. Los profesores de cuando en cuando me decían, Efraín, ayúdanos a dar esta clase o da esta clase. Incluso no solamente ellos me iniciaron a mí dándole clase a estudiantes de enfermería, fonoaudiología, terapia ocupacional, hasta psicología. Y no, Has- ellos no lo has- tiraban a uno inicialmente a ser profesor de medicina. en esos periplos tan interesantes recorriste pues grandes aspectos de la salud, todo lo que Sí, pero mencionaste ahora. aunque a todos les dábamos sistema nervioso, ¿no? A todos esos programas de pregrado en salud se les daba sistema nervioso o neuroanatomía, pues. Y los profesores también les daban clase de neuroanatomía a residentes, a estudiantes de especialización médico-quirúrgica, clínico-quirúrgica, en neurocirugía, fisiatría, oftalmología, otorrinolaringología. Y ellos también, por ejemplo, en una que otra clase para neurocirujanos, me tiraban al ruedo, ¿sí? A que les diera clase. Entonces, ya en el 2008, yo me voy a hacer mi pasantía de doctorado a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, porque a los profesores los vincularon a un proyecto de investigación en epilepsia con un colega de ellos. Los profesores Pimienta son biólogos de Univalle
y un colega de ellos de biología ya llevaba muchos años de ser profesor nombrado en la Universidad de Sao Paulo, en Ribeirão Preto, y montó un proyecto de investigación en epilepsia. Y ellos aceptaron ser parte de ese proyecto, y cuando ya él llegó, él les dijo a ellos, bueno, vamos a empezar el proyecto, necesito que se vengan a trabajar a mi laboratorio. Ellos le dijeron, no, ¿cómo así? Nosotros no vamos a ir, pero le tenemos a la persona indicada para que vaya. Entonces me mandaron a mí. Y fui inicialmente en el 2008, fui 3 meses. Después de haber terminado de dar clase en la Santiago, me fui 3 meses eh, para allá a trabajar, y ahí conocí a una persona que hoy en día es también un muy buen amigo mío, el profesor Norberto García Cairasco, que es el director del Laboratorio de Neurofisiología y Neuroetología Comportamental de la Universidad de Sao Paulo. Es caleño, y él le gustó mucho, pues, digamos, cómo trabajaba yo, y me ofreció que volviera a otra pasantía el siguiente año, ya no por 3 meses, sino por 6 meses. Y de hecho me ofreció que cuando terminara el doctorado, él me tenía una plaza de postdoctorado allá. Mm, y todo pago, yo fui a Brasil, todo pago por el gobierno brasileño, ¿sí? Todo eso era plata de Brasil. Entonces estuve 3 meses en el 2008 y solo alcancé a estar un mes en el 2009. ¿Por qué? Porque en enero del 2009 fallece el profesor Julio Villalobos, quien te dio neuroanatomía. Y empieza un proceso de convocatoria para reemplazarlo a él. Y Difícilmente hubiéramos nosotros percibido a la distancia en esa época, en el 91, cuando él nos dio clase, o 92, entre 91 y 92, ahí en San Fernando precisamente, en la sede de la Salud de Medicina, que se nos hubiera ocurrido alguno que un psicólogo formado con nosotros en Meléndez fuera a dar esa clase. Creo que era alguna idea traída de los cabellos, quizá, en esa sí, época. sí, probablemente sí, sí lo era. Aunque de todas maneras, por ejemplo, los profesores Pimienta no eran médicos, eran biólogos, ¿sí? Entonces no era Correcto. eso, Es lo que quiero pero decir precisamente, que para enseñar ese aspecto tan biológico, tan médico, que era difícil que se nos ocurriera a nosotros como psicólogos, las psicólogas, pensar que uno de nosotros algún día de ese plan o de esa escuela de psicología fuera a enseñar esa clase a San Fernando. Es lo que claro, quiero claro. decir. Sí, claro, claro. Pues de hecho, si Gabriel no hubiese sido en ese momento profesor de la escuela de psicología, probablemente también lo habrían reclutado a él para ese menester. Entonces yo participé en la convocatoria para ser nombrado, y yo dejé listos todos los papeles y los entregué, y me fui para Brasil a estar 6 meses en Brasil. Y resulta que yo me gané la convocatoria. Y entonces me tocaba devolverme a posesionarme. Y entonces se me acabó la pasantía. Al mes de yo estar allá nada más, de 6 meses que iba, yo solo llevaba un mes. Y pues el profesor Norberto, él dijo, no, pues Efraín, yo entiendo que la Universidad del Valle es la universidad más importante del suroccidente colombiano, es pública, un nombramiento en una universidad, pues no te lo vas a tirar por quedarte en mi laboratorio más tiempo. Andate, tranquilo, no te preocupes. Y me vine y me posesioné, y desde septiembre del 2009 soy profesor nombrado de la universidad. Inicialmente lo fui medio tiempo, y a los 3 años, 3 años y medio, me pasaron a tiempo completo. Y ahora, Bueno, dale, continúa. Albert, tranquilo. No, y te interrumpo porque digo yo que el lineamiento siguiente, pero ya está avanzado, pues, prácticamente un gran recorrido que estoy bastante impresionado, obviamente. Pero te preguntaba normalmente, siguiendo la línea de esto, ¿qué otros logros? Pero me cuesta pensar hacer esta pregunta en estos momentos, pero si hay algún otro logro académico, profesional, que quieras muy humildemente compartirnos, pues estás bienvenido para recapitularlo, obviamente. Bueno, pues yo creo que si bien ese recorrido académico que he tenido, gracias a Dios, eh,
pues no, digamos, yo creo que no solamente se trata de dedicación y de esfuerzo, sino también, yo creo que suerte, ¿cierto? De tener una estrellita allá arriba alumbrándolo a uno, porque en realidad tengo buena estrella. Sí, o sea, es que como tú mismo lo has notado, casi siempre he obtenido las cosas por invitación y pues yo siempre digo sí y pongo mi mayor empeño en hacerlo de la mejor manera posible. Lo clave ahí está que se estaba en el momento oportuno, Sí, en el lugar adecuado, sí, claro que sí. con la Y voluntad dispuesta. claro, y entonces pues la mitad de la historia del Centro de Estudios Cerebrales, la segunda mitad de la historia del grupo de investigación en el que estoy ahora, pues la, la he disfrutado yo. Los profesores Pimienta se jubilaron en el año 2016 y desde el año 2016 el hermano mayor del grupo, el profesor Mauricio Palacios, es médico neurofarmacólogo, es el director del grupo y yo soy el segundo al mando del grupo, ¿sí? Ya Y por poco ahora vas a, tengo, ya por poco quedarías de primero. no, Momento en pues que se... se supone que eventualmente cuando él diga que ya no quieres dirigir más o que relevemos el cargo, pues soy yo el que lo asume, ¿no? Y de hecho yo tengo dos compañeros ahora que digamos son parte del reemplazo de los profesores Pimienta. Una de ellas, todos dos son mis mejores amigos en este momento. Lina Becerra, la profesora Lina Becerra, médico, magíster en neurociencias y fue mi alumna de doctorado y se graduó, se sustentó su tesis doctoral hace exactamente un mes, ¿sí? Ya, ya entiendo la fascinación de la doctora Liliana Arias. No sé si aún hoy en día sea la actual vicerrectora de la Universidad del Valle, pero la fascinación de ella por el trabajo de la psicología en la Universidad del Valle, porque yo creo que también a ti se impresiona bastante. Sí, claro que sí. Y también tengo como compañero de trabajo al profesor Carlos González. Carlos González es psicólogo de Univalle, de la cohorte 99, creo que es él, y es mi compadre, además. Fue mi primer estudiante de maestría hace ya como 8 o 9 años y ahora es estudiante de doctorado mío, ¿sí? Y entonces en 11 años de carrera de profesor de la Universidad del Valle, pues ya he graduado a 3 o 4 doctores y a 5 o 6 más magíster en neurociencias. Asumo yo que hayas mencionado varias y muy preciosas anécdotas, de verdad muy significativas, pero asumo yo que tienes por cientos de miles de anécdotas de todos esos en, procesos que has vivido allí vitales, impresionantes. Asumo yo que tienes muchas más. Si quieres contar algunas más para redondear esa parte de las anécdotas que te relacionan con la psicología y también con la biología recientemente en Univalle. Bueno, pues ya te he contado varias, ¿no? Le- eh, Claro, ah, eh, yo creo que vale la pena mencionar, tuviste que, entre comillas, yo mencioné un encuentro no muy grato con la profesora Blanca Cecilia Orozco por mi decisión. Bueno, pero eh, un par de años después, cuando yo ya era yo ya había terminado la maestría, estaba en la mitad de mi doctorado y estaba recién posesionado como profesor nombrado de la universidad, me la encontré y ya no estaba enojada conmigo, ya no estaba indignada conmigo y me saludó de beso y de abrazo. Y yo la correspondí porque yo no soy quien guarda rencores. Y ella llegó y me dijo, Efraín, eh, me alegra mucho que hayas tomado la decisión que en ese momento tomaste, ¿sí? Porque lo que veo que haces hoy en día da cuenta de que la decisión que tomaste era la correcta, así a mí no me gustara ni un poquito. y yo pienso que asumiste con madurez la situación de ella era natural apenas, ¿Sí? porque al Defendiendo llegar lo a ser, suyo. defendiendo su espacio temático, conceptual, metodológico, y te involucra a ti, pasas a ser como un hijo intelectual de ese trabajo cultural, académico, y luego dejarte ir no es fácil para ella.
en Claro, otra claro, no, línea. ella sí fue desde un comienzo honesta conmigo y la profe Miralba también, de que sentían que estaban perdiendo algo cuando yo no iba, que habían perdido, entre comillas, como ese año y medio, 2 años de formación en investigación, en cognición y en lenguaje que habían tenido para conmigo. Pero pues yo creo que al final ellas están, yo creo que ellas, hoy en día, si les preguntaras por mí, yo creo que no tienen una mala referencia mía y yo tampoco la tengo con ellas. Yo creo que eso que pasó con ellas tenía que pasar, ¿sí? ¿Y Y qué cambios, transformaciones te ha tocado presenciar desde el 97 como estudiante de pregrado, luego maestría, luego doctorado, has estado en Meléndez, en San Fernando, has enseñado psicología, enseñas en la parte biológica a personas del área de la salud en San Fernando, maestría, doctorado, etcétera. O sea, prácticamente has hecho todo el recorrido que anhela ser un estudiante y un profesional académico en una universidad, tú lo has logrado realizar. ¿Qué cambios te tocó ver así que recuerdes tanto de infraestructura en Univalle, en Meléndez o en los campos de los que has estado mencionando, psicología y biología o medicina? bueno, pues lo primero es que en ese primer año de la carrera de psicología, desde agosto del 97 hasta junio del 98, antes de que nos fuéramos al cierre de la universidad porque se la habían quebrado, mmm, pues ese año yo nunca me imaginé verme envuelto en tropeles, en tiradas de piedra. Eso me pareció pues complejo a mí viéndome correr por las calles, por, por toda la vía principal que atraviesa Meléndez de ¿La huida Paso del Ancho ESMAD, o la no Panamericana? a salir a Coca-Cola, ¿sí? Corriendo, o sea, yo no me imaginé en mi vida tener que salir corriendo por Coca-Cola y luego ver cómo llegaba a mi casa porque ya no pasaba bus, porque A estaba huyendo varios. del ESMAD, A ¿sí? varias personas te comparto aquí, no sé si lo has visto en esta recolección de estas vivencias diversas desde los 60 en adelante. A varias personas anteriormente les tocó correr hacia hasta los sembradíos de caña, que era Unicentro antes. Esa Ah, área eran puros sembradíos de caña, de azúcar, ahí en Unicentro y por el área, digamos, del Club Campestre. A otros les tocaba irse hacia el área del Valle de Lili corriendo, o a otros meterse hasta Ciudad Jardín, en cualquier lugar con tal de escaparse de las piedras o de los gases lacrimógenos de la fuerza pública. claro, claro, no, a mí me tocó, fue por Coca-Cola salir. De hecho, me acuerdo una vez sentado ahí en Cafetería Central, ¿sí? Que era la oficina de psicología. Estábamos jugando cartas ahí en el almuerzo, después del almuerzo, y resulta que de un momento a otro, sabíamos que estaban tirando papas allá en la Paso Ancho, pero pues eso de cuento no era con nosotros. Y de un momento a otro entra a la Cafetería Central por rebote un taco de los de gas lacrimógeno y entran unos gritando, ¡a correr muchachos! Por la quinta. Y luego entran unos que venían de la quinta a decir, por la quinta no, ya por allá se entraron. Y entonces vámonos por Coca-Cola. Y ya sabíamos que, por ejemplo, lo que funcionaba para el gas lacrimógeno era echarse leche en la cara, pero no, ¿quién encontraba leche en ese desespero? Entonces a echarse agua ahí en los baños y a correr para Coca-Cola. Y cuando salimos a Coca-Cola, bueno, listo, esto por aquí está bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para irnos para la casa? Sí, pues yo estaba ahí con mis compañeros. Y ese tropel en particular, ese día hubo estudiantes muertos en ciencias y en ingenierías. Es decir, los policías que entraron a Cafetería Central luego fueron hasta por allá, ¿sí? Y claro, cuando ya uno está en San Fernando eso no existe, pero existen variantes. Por ejemplo, si a un profesor que no le guste al estudiante, le pone su graffiti en una pared de 5 Graffiti por pisos de todo alto. lado. En Sí, la quinta, llena de graffiti, de sí. arriba abajo. Pero por ejemplo, estar en San Fernando, uno extraña el verde de Meléndez. ¿Sí? El verde de Meléndez, la tranquilidad debajo de un palo de un árbol de Meléndez no se tiene en San Fernando, porque San Y, Fernando es y, muy cemento, muy y cemento.
Y en Meléndez, acuérdate que extrañamos la brisa de las montañitas de las lomas de San Fernando, Ah, cuando era eso el sí. calorazo en Cali. En Meléndez no llegaba mucho esa frescura y en San Fernando sí. Ah, no, sí, en San Fernando sí tenemos esa brisa. De hecho, yo vivo aquí a 3 minutos de la sede de San Fernando donde trabajo. Eso ha cambiado, ¿cierto? El edificio donde veíamos neuroanatomía y donde estaba el anfiteatro en San Fernando, en el que tuve clase en el 2000, en el 98, en el primer semestre del 98, y donde tuviste clase probablemente en tu corte, ese edificio fue remodelado. Entonces, el edificio que hay hoy no se parece en nada al que había antes. Y ese edificio es en el que está mi oficina hoy en día. ¿Sí? Eso Me ha interesa, cambiado. claro, transformaciones diversas. Y gracias por hilarlo con la parte anecdótica tan rica que nos une a todos, a todas en Univalle. Entrando a este punto, muy interesante esta inquietud para ti, Efraín, porque imagínate todo el recorrido que has tenido. ¿Qué piensas ahora que ya sabes que ese instituto que es hoy en día de psicología se va a convertir en una facultad? No se tiene el nombre porque están en esas discusiones precisamente, pero es una realidad que será anunciada formalmente en semanas o en un par de meses. ¿Qué piensas de eso? ¿Para ti qué significa ello? Bueno, pues dado que he tenido algún cargo académico administrativo y he tenido cierta formación en administración universitaria, eh, pues yo sé, digamos, cuáles son los requisitos para ser facultad o para ser instituto o para ser escuela, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que me alegra que el Instituto de Psicología esté cumpliendo con los requisitos para ser facultad, ¿cierto? Pero esos requisitos generalmente son de tipo administrativo. Pues digamos, también se crece en lo académico, por supuesto, pues el instituto tiene doctorado, ¿cierto? Tiene Maestría. maestría, tiene especialización, y creo que uno de los requisitos para hacer facultad es tener más de un programa de pregrado. Y creo, Ahí, exacto, van a crear o se está creando un segundo programa de formación en ya, pregrado, el de ya está, que es el de primera primera infancia. infancia. Exactamente. Ese es el requisito probablemente que les faltaba para pasar a ser facultad. Pues claro, ya ser facultad significa que ahora no tendrán director del instituto, sino decano. Ya no tendrán director de investigaciones, sino vicedecano de investigaciones. Ya no tendrán director académico, sino vicedecano académico. Entonces, van a tener que, digamos, tienen que ocurrir tiene que llevarse a cabo una reorganización Y, administrativa que y por significa que, ejemplo, ¿sí? Efraín, en vez de centro de investigación en psicología o algo así por el estilo, centro de investigación pasaría a ser naturalmente, conforme yo asimilo, un instituto de investigación. Pues digamos que no necesariamente. O sea, el componente administrativo de los grupos de investigación va por un lado y el componente administrativo de las unidades académico-administrativas va por otro. Entonces, no. Y yo no creo, la verdad, que las profesoras y profesores del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura les interese pasar a ser instituto. Creería que no, porque eso lo único que hace es llenarlos de más responsabilidades, pero no obtienen ninguna gratificación ni académica ni económica por asumir ese mayor tipo de responsabilidades. Sí, Pa- eso sí no creo. Interesante perspectiva al respecto. En cuanto a áreas que tú recomendarías o que incorporarías en esta formación de los psicólogos, de las psicólogas, aunque hoy en día estás más con lo biológico, con lo médico en San Fernando, si tú tienes esa oportunidad de decir, bueno, queremos escuchar tu voz respecto a qué propuestas tienes respecto a líneas de saberes humanos o disciplinas que fueran tenidas en cuenta en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas a partir de ahora. ¿Tú qué formularías, por ejemplo? Bueno, pues lo primero, diría yo, es tratar de rescatar la gran diversidad de las psicologías que hay,
¿sí? Hay muchas orientaciones conceptuales o aplicadas que, digamos, yo sé que en el instituto hoy en día ya no, ya no se dan, ¿cierto? Humanismo, muy poco psicoanálisis. Yo sé que la línea biológica era muy rica cuando entré, pero que ya después no lo fue tanto o no lo es tanto. Entonces yo creería que la gran diversidad de las psicologías sociales, las psicologías cognitivas, las psicologías clínicas, todas ellas deberían, digamos, proporcionarse, ¿cierto? O sea, Ser reincorporadas a ese es, ámbito. sí, claro. Y, O sea, y que cada persona que ingresa a la psicología, pues digamos, al menos vea que pudiera hay un escoger. abanico, vea que hay un abanico muy amplio de formación y que ya después en su posgrado decidirá si se orienta por una de ellas o no. Y por ejemplo, respecto a otros saberes, apartándonos de lo psicológico, ¿qué otros saberes de los que te has nutrido toda la vida incorporarías tú en esa formación? Pues yo no sé si Otras hoy en día, disciplinas. yo no sé si, por ejemplo, hoy en día siguen dando un curso que yo tomé y que me gustó mucho, que era antropología social y cultural. Me pareció buenísimo. De hecho, era dado no por un psicólogo, sino por un antropólogo. Ese curso me pareció maravilloso. Mm, También, por ejemplo, yo reformularía y le daría más importancia al curso de fundamentos biológicos. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de los estudiantes que llegan a ver neuroanatomía o sistema nervioso con nosotros todavía conservan muchos prejuicios sobre la parte biológica, ¿sí? Y muchos la desconocen, ¿sí? O la rechazan. Y a mí me parece increíble que en el siglo XXI los psicólogos andemos por ahí rechazando el componente biológico que subyace o del cual emerge todo nuestro comportamiento, absolutamente todo. La profesora Marta Escobar dice que hoy en día la mayoría de los psicólogos son descerebrados. ¿A qué se refiere ella? A que no tienen conocimiento sobre el cerebro, que es de donde emerge, de cuya actividad emerge todo lo que somos como humanos o como especie. Esas expectativas que tú tuviste desde muy pelado, desde muy joven, desde muy muchacho, y luego empiezas a estudiar psicología buscando elegir entre medicina, biología y psicología, te decantas finalmente por psicología, alcanzas un desarrollo importante. Esas expectativas que tú tuviste allí en esa época, si te remontas a ellas, las comparas con lo desarrollado hasta hoy en día, que tomó un rumbo un poco similar, pero hacia un poquito hacia un lado, hacia lo biológico. ¿Consideras que lo uno corresponde a lo otro, las expectativas tuyas iniciales como estudiante con lo desarrollado actualmente por ti como persona, como profesional? Sí, yo creo que las expectativas que tenía para mi formación como psicólogo se cumplieron a cabalidad. De hecho, yo tenía un marcado interés también por el psicoanálisis y creo que eh, eh, se desarrolló a cabalidad ese interés durante mi formación de pregrado. Quizá lo único, y viéndolo desde hoy y no en esa época como estudiante, que creo yo que, y lo acabo de mencionar ahora, que creería que faltaría un poco, sería organizar mucho mejor ese bagaje, ese background eh, biológico para los psicólogos. Ese sí me parece que está cojo, ¿sí? Y cojo porque el primer curso que vemos como psicólogos desde el componente biológico es el que está cojo. ¿Sí? A la mayoría de los profesores en psicología no le prestan mucha importancia o mucha atención al contenido de ese curso. ¿Sí? Y yo creo que allí podemos no solamente formar mucho mejor a los psicólogos en ese componente, porque no estoy diciendo que todos los psicólogos tienen que salir con énfasis en lo biológico, para nada, pero sí podría mejorarse ese aspecto. ¿Qué vendría siendo entonces para ti, en resumen, qué vendría siendo lo esencial en la psicología o en las psicologías, o qué vendría siendo eso tan esencial, tan vital
en la formación de los psicólogos, desde tu perspectiva de las psicólogas? Si se trata de entrar a Univalle, eh, yo creo que muy poca gente se da cuenta de a qué está entrando. Y no solamente lo digo cuando uno entra a psicología, sino también cuando la gente entra, por ejemplo, a hacer un posgrado como en el que yo soy profesor. Mm, Por ejemplo, ser psicólogo en Univalle es entrar a una escuela me refiero no al ente académico administrativo, sino a un centro de formación, a una escuela en la que la investigación es un pilar en la formación, ¿sí? Y eso para mí es una virtud y también es algo de destacar del Instituto de Psicología. Pero la mayoría de la gente que entra a hacer el pregrado en psicología no lo sabe, ¿sí? Entonces eso se pueden chocar al llegar allí y enfrentarse a ello, ¿sí? Entonces, creería yo que eh, o en primer semestre los profesores deberían crear una especie de introducción a lo que se van a encontrar los estudiantes en toda su formación en esa escuela en particular. Porque es que la formación como psicólogo en Univalle no es la misma a la de la Nacional, o a la de Antioquia, o a la de los Andes, o a la Javeriana. No es la misma, ¿sí? Hay escuelas en las que simplemente están formando gente para formar empresa, ¿cierto? Hay otros que están formando gente para que salgan como empleados. Hay otras escuelas en las que están formando específicamente psicólogos clínicos, cosas de ese tipo. Pero el Instituto de Psicología no, creo que tiene una orientación muy fuerte a la investigación, que a mí me encanta, pero no necesariamente a todos. Y creo que debería ser clara desde un comienzo para quienes entran allí y no se choquen con esa orientación en particular por allá a mitad de la carrera. Claro, asimilo yo también que eso corresponde a lo que mencioné anteriormente, corresponde a lo que llaman en las facultades o en los planes o los programas académicos ese factor diferenciador que los hace pues a uno marcar diferencia conceptualmente respecto a los otros que están a su alrededor. Claro, Interesante también, de hecho es un factor diferenciador casi que de toda la universidad, ¿no? claro. Para ti, ¿qué otros saberes consideras que te han aportado? Te han aportado principalmente la biología, eh, lo cerebral, te encanta, como tú lo has narrado, escudriñar los tejidos cerebrales y todos esos detallamientos que hay tan impresionantes en el microscopio, la psicología, la cognición, exploraste todos esos aspectos. ¿Qué otros saberes te han llenado a ti aparte de esto que ya he mencionado? ¿Qué otras áreas humanas del conocimiento? Eh, pues digamos que es más una pasión personal, eh, la literatura. Me parece que el gusto por leer, digamos, es difícil llegar con ese gusto a la universidad, pero cuando uno llega a la universidad con ese gusto por leer y entra a psicología, pues en psicología lo que te van a pedir es leer, ¿sí? Entonces, ese gusto por la literatura y literatura diversa, porque en psicología te van a poner a leer política, historia, historia muy buena, las obras completas de Freud, ¿sí? Y esto lo destaco con respecto a otros, yo conozco personas formadas como psicólogos en otras universidades, y resulta que allá conocen a Freud y es por referencia de un libro de texto. No, a nosotros nos ponían a leer las obras completas de Freud. Es más, a Cada veces texto. claro, a veces nos tocaba leer alemán, un poquito de alemán, un poquito de francés, pero a nosotros no nos ponían a leer compilaciones de editores o revisiones. Entonces, ese gusto por la literatura diversa me parece a mí que pues yo lo tenía antes de entrar a psicología, digamos, se cultivó y se desarrolló aún más en la formación como psicólogo
Y pues después para ser investigador y docente, si uno quiere permanecer actualizado, pues tiene que seguir gustándole la lectura, ¿sí? Y me parece que es bastante difícil hoy encontrar en día que la mayoría de las personas les guste o tengan ese placer por la lectura y por la lectura diversa. Y pasando a otro aspecto también relevante de esta reconstrucción en cuanto a tu vida y tu historia en relación a la psicología, eh, desde el año anterior, iniciando el mismo, esto de la pandemia, los confinamientos, todas estas tensiones de lo ambiental, cómo has manejado todo esto? Y escucho, por ejemplo, a tu hijo, que es, lo siento en el fondo de esta conversación contigo, por allá, o a tu hija, no sé, tus hijos los alcanzo como a percibir un poco. Cómo has manejado todos tus asuntos profesionales, académicos, familiares, etcétera? Bueno, pues yo hace un año y 20 días preveí que iban a cerrar el país. Entonces yo le dije a mi esposa, vámonos para la finca de mis suegros, ¿sí? Allá hay muy buena internet, es un espacio muy amplio, pues una casa finca, no es una finca, ¿no? Es una casa finca, es una casa campestre, pero es un lugar muy tranquilo, poco habitado. Yo le dije a ella, hagamos maleta y nos vamos. Y preciso, nos fuimos y a los 2 días hicieron simulacro de cuarentena. Y a los 3 días ya estábamos en cuarentena. Y estuvimos 3 meses y medio allá. 3 meses muy buenos, muy tranquilos, trabajando sabroso y disfrutando del campo. Yo creo que no, nunca tuvimos una preocupación allá y pues ya nos vinimos porque eh, yo tenía que empezar a ir eventualmente a la universidad. Yo en esos 3 meses no fui a la universidad y ya después me tocaba empezar a ir porque tenía trabajo de laboratorio y habían habilitado los laboratorios para su ingreso. Y nos vinimos y pues aquí en el apartamento tuvimos que acondicionar un espacio muy pequeño en el que estoy ahora para la entrevista. Pues mi esposa también hace trabajo de casa, como yo, pero resulta que este espacio no es sino para una persona. Entonces ella trabaja en una habitación, en la sala, ¿sí? Tuvimos que aumentar la velocidad de navegación de la internet en la casa. Y digamos, ella está contentísima, ella ni siquiera quiere volver al trabajo presencial. Yo sí quiero volver a mi trabajo presencial. No trato de dar clase, porque dar clase por internet es buenísimo, Está pero más práctico. sí, claro. El tiempo de desplazamiento, de preparación para la clase, para irse a la universidad, se lo ahorra, pero el trabajo de laboratorio no puede hacerse en casa, ¿sí? Entonces, pero pues en general no hemos sufrido, ya nos dio COVID a todos hace 3 meses, lo traje yo, el que más, no, el que más cuidaba a todos de la posibilidad de la infección, fui yo el que lo traje de un viaje que tuve que hacer a visitar a mi abuela. Y a todos nos dio en la casa y gracias a Dios pues facturamos barato, facturamos bajito la infección y no, pues en realidad ya estamos esperando es que nos vacunen para poder empezar a hacer las cosas que antes hacíamos. Pero no ha sido, para los niños ha sido un poco traumático estar en el apartamento ahora. Pero cuando estábamos en la casa de mis suegros, eh, ellos estaban mucho más libres y felices de lo que están ahora. Pero pues eh, lo más difícil, me parece a mí, de ser profesor virtualmente es hacer exámenes. Hacer exámenes virtualmente es un dolor de cabeza para nosotros. Pero las clases no. Pues me parece bastante desagradable que los estudiantes no quieren mostrarse a la cámara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este semestre, solo en el primer examen que tuvimos con los estudiantes, después de 2 meses de clase, es que vinimos a conocer a quién le dábamos clase. Eso me parece inaudito, que no quieran mostrarse a la cámara si nunca los hemos visto, ¿sí? Entonces, y cuando les vamos a hacer exámenes nos acusan de que no somos empáticos,
porque tienen dificultades técnicas y nosotros les decimos, pero sí, dejen venir las dificultades técnicas y vemos cómo las resolvemos, pero no nos acusen de falta de empatía cuando ustedes no se muestran a la cámara No quieren y, dar ni la cara. exacto, y luego no quieren que les ayudemos a resolver las dificultades técnicas para resolver un examen. Entonces, eso ha sido como lo más difícil, ¿sí? Eh, de resto, me parece a mí que para mi familia no ha representado un problema mayor, excepto que estábamos habituados a pasear, eh, pero pues ya no lo hemos hecho prácticamente en un año, pero de resto no ha significado un problema. En cuanto a aportes, asumo yo que son diversos y de buena calidad. ¿Han estado más enfocados, alcanzó a percibir en lo científico, en la docencia, lo tuyo? En cuanto a aportes, ¿cuál sería ese de un valor especial, más simbólico, más significativo, el que te hace sentir más pleno de los aportes que has hecho hasta el momento? Ya, pues yo creo que son de dos tipos. Uno, son de dos tipos, no, son dos, y son en términos investigativos. Eh, Uno es una serie de publicaciones que tenemos desde el 2008 sobre un tipo de neurona que solo tienen los animales con comportamiento complejo social, que se llaman las neuronas de Von-Economo, ¿sí? En el 2008 descubrimos una nueva ubicación de esas neuronas para el cerebro humano y en el 2018 volvimos a descubrir otra nueva localización. ¿Sí? Esas neuronas fueron descubiertas en 1925 por Von-Economo y Cosquinas. Lo de la nueva localización lo descubrieron ustedes ahí en el equipo de trabajo de Univalle, de San Sí, Fernando. sí, sí, dos nuevas ubicaciones. De hecho, puedes poner en Scholar Google Buritica y Von-Economo Neurons y vas a ver que hay dos publicaciones, una del 2008 y otra del 2018. Von-Economo solo encontró una ubicación para esas neuronas en el año 95. El grupo de Allman, que creo que es de la Universidad de California, descubrió una segunda ubicación y desde entonces no se encontraban nuevas ubicaciones para esas neuronas y nosotros hemos encontrado dos en 10 años. O sea que hay cuatro ubicaciones y dos de ellas las descubrieron ustedes recientemente. Sí, señor. Entonces, pues, digamos, esa serie, esas dos publicaciones son eh, los trabajos en los que yo he participado que más citaciones tienen, eh, porque de esas neuronas solo hay como 5 grupos que investigan en el mundo. Entonces, cualquier persona que vaya a escribir sobre esas neuronas nos citan a nosotros y obviamente citan a las publicaciones que desde el año 95 se vienen haciendo sobre ellas, porque antes del 95 solo cuando se descubrieron en el año 1925. Ese es Todo como, parece indicar que algún día se haga un evento internacional ahí en Cali con relación a esa temática en particular, un simposio, algo global que se formule desde allí, desde donde ustedes. sí, podría ser, o con seguridad, como ya ocurrió alguna vez, no a mí, sino a uno de mis mentores, que se hace un evento, que se haga un evento en Estados Unidos sobre el particular y nos inviten a nosotros para hablar de esas neuronas. Ese es uno de los hallazgos. Y el otro es uno de los artículos, el artículo central de mi tesis doctoral, que fue sobre un tipo particular de neuronas que tenemos en la corteza cerebral y cómo ellas cambian su expresión después del trauma craneoencefálico, ¿sí? Resulta que esa era la primera publicación sobre ese tipo de neuronas y su respuesta a la lesión traumática en humano, porque ya se habían hecho muchísimas ensayando generar el trauma en ratas o en ratones o en otros animales, pero en humanos nunca se había hecho esa descripción de qué le pasaba a esas neuronas eh, al ser traumatizadas. Y ese es, digamos, como eh, personalmente uno de los hallazgos más importantes, porque no solamente es el segundo artículo más citado que tengo, sino que sentó los precedentes para el estudio
de la respuesta de esas neuronas también en epilepsia postraumática. Entonces, cada vez que alguien habla de epilepsia postraumática, también tiene que referirse a ese estudio que hicimos ya hace como 13 años. Sí, citas constantes en lo actual respecto a esa profundización que ustedes han hecho en la investigación. Finalmente, por hoy, después de un recorrido que me ha parecido a mí muy fascinante, estimado Efraín, por favor, compártenos hasta el momento es eso que te ha apasionado más en tu vida hasta el momento. ¿Cuál es la mayor pasión en tu vida, en la vida de Efraín Buritica hasta este momento de su vida? Bueno, pues yo creo que hay dos pasiones. Una, el logro más importante en mi vida, en mi casa, mi esposa y mis hijos. Tengo una niña de 5 años y un niño de 2 años. Y ellos tres son los amores de mi vida. Creo que la casa que tengo, el hogar que tengo, pues digamos, me siento bendecido por eso y creo que es lo más importante. Y segundo, pues el desarrollo de lo que siempre quise hacer, ¿sí? Y no solamente con mi vida personal, sino también con mi vida profesional y académica. Es decir, poder hacer investigación en el sistema nervioso, en el cerebro, me parece a mí lo más fascinante y lo más satisfactorio haberlo logrado hacer y poder estar haciendo. Impresionante, tuviste prácticamente una carta abierta, un cheque en blanco para desarrollarte académica, profesionalmente, personalmente en tu alma mater, algo que muy pocas personas obviamente en el planeta tienen tal bendición, tal oportunidad. Así Muchísimas es. gracias, muchísimas gracias. Con mucha humildad te digo mis respetos por todo lo que has logrado desarrollar y mi admiración por tu recorrido, por tus avances en, y cómo nos transmites con tanto apasionamiento todos esos detalles. Creo que hemos capturado algo muy valioso para esta recolección de personas relacionadas con la psicología en la Universidad del Valle. Muchísimas gracias, Efraín, por todo este aporte tuyo. No, muchísimas gracias a ti, Albert, y te repito, pues era un honor y fue un honor haber ayudado o hecho algún aporte desde mi experiencia para este hermoso proyecto de recopilación o compilación histórica del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.